Julio César Trujillo cierra otro capítulo de la justicia ecuatoriana, marcado por la injerencia política. Comienza una etapa de cambios, mientras casos polémicos dan un nuevo giro. ¿Es un cerco al correísmo? Gustavo Yalc dejó de ser el hombre fuerte de la justicia ecuatoriana. Su destitución, a criterio del Consejo Transitorio de Julio César Trujillo, es el resultado de haber permitido que el correísmo se tomara la judicatura y desde allí construir un poder desmesurado. Lo que ocurrió esta semana pone nuevamente al Ecuador frente a un gran desafío: quitar el velo político a una justicia que por más de 20 años no ha podido ser independiente. En el programa de hoy veremos si es posible cumplir este anhelo, sobre todo cuando casos como el de Fernando Valda, Jorge Gavela o Galo Lara empiezan a tomar un giro que ponen aprietos al gobierno del expresidente Correa. Ahora comienza Políticamente Correcto. Hoy están con nosotros Jeanine Cruz, asambleísta de Loja por el Movimiento Creo; Virgilio Hernández, ex asambleísta por Alianza País y ex consejero de gobierno; Paulina Araujo, jurista y catedrática universitaria. También nos acompaña Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo. Gracias por estar en un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy vamos a analizar todas las circunstancias alrededor de la caída del Consejo Nacional de la Judicatura por parte del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. ¿Fue una decisión tomada en derecho o al calor de la temporada política? Claudia, cuéntanos cómo ha sido todo este proceso de reestructuración de la justicia. El primer caso tiene que ver con la evaluación y cesación del defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira. La evaluación a este funcionario se dio sobre la base de 52 denuncias ciudadanas, pero Rivadeneira no entregó su informe de gestión por considerar que el proceso era inconstitucional. El transitorio lo cesó por incumplimiento de funciones. Como su reemplazo temporal se designó a Gina Benavides. Otro paso importante en los cambios de la justicia tiene que ver con el reemplazo del fiscal Carlos Vaca Mancheno, destituido por la Asamblea el 3 de mayo. El Consejo Transitorio desconoció los argumentos de la Procuraduría para que Jen Rea sea el fiscal subrogante. En su lugar se posicionó a Edwin Paul Pérez como fiscal general encargado. El proceso de evaluación más complejo se ha dado en contra del Consejo de la Judicatura, que recibió 704 denuncias ciudadanas. Esta semana el transitorio cesó a su titular Gustavo Yalc y a los otros 4 vocales, argumentando amistad y cercanía con el expresidente Rafael Correa, lo que ocasionó la falta de independencia y conflicto de intereses. Esta fue la sentencia de Julio César Trujillo. No hay oposición, por consiguiente queda aprobada por unanimidad. Gracias. Al día siguiente, el cesado presidente de la Judicatura respondió. Se ha evaluado injustamente el trabajo de una institución durante estos últimos 5 años y medio, sin que exista realmente más que opiniones parcializadas dentro del mismo. Muestra el carácter sesgado y la animadversión que los evaluadores ya habían manifestado en reiteradas ocasiones. Está pendiente saber quiénes los reemplazarán hasta los concursos definitivos. El siguiente objetivo del transitorio es la evaluación a los vocales de la Corte Constitucional, presididos por el magistrado Alfredo Ruiz. Alrededor de este caso hay 158 denuncias ciudadanas, aunque muchos sectores aseguran que el Consejo de Participación Ciudadana se extralimitó en sus funciones. Gracias, Claudia, por ese reporte. Asambleísta Cruz, ¿hizo bien el Consejo Transitorio al cesar el Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Yalc? Un saludo a todos nuestros amigos televidentes. Efectivamente, hay que recordar que el 4 de febrero el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas. La Constitución es clarísima, el soberano es el pueblo, por lo tanto tiene toda la garantía para poder cesar a las autoridades que no cumplen de manera oportuna. Dentro, pues obviamente de la pregunta 3, hay enmiendas a 3 artículos y claramente se habla de cesar de funciones a los malos funcionarios. Y en este caso, evaluar cuál ha sido el cumplimiento, la falta de responsabilidad, y es lo que pedíamos los ecuatorianos. Se respetó esa decisión ¿Una decisión popular al calor de la política o en derecho? Porque lo que se ha visto, y en cierta forma puede tener razón lo que dice Gustavo Yalc, es que desde un principio se sintió una animadversión del Consejo Transitorio en contra
contra la Judicatura y que eso pudo haber oscurecido cualquier punto positivo que haya tenido la Judicatura en su trabajo en estos 5 años. Vea, el Consejo de la Judicatura obedece a un proceso político, no a un interés del pueblo ecuatoriano. Claramente, en el informe presentado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, se habla de las 887 denuncias en contra del Consejo de la Judicatura. Aquí hay que señalar que no existió jamás independencia, utilizaron el error inexcusable para perseguir a jueces y lo que es complicado, ver cómo se favoreció a los cercanos al poder. Y aquí hay que señalar claramente que hay una resolución por parte de la Corte Constitucional donde claramente especifica que el régimen transitorio tiene la misma jerarquía que una norma constitucional. Por lo tanto, es legítimo. En todo caso, doctor Rivadeneira, usted siempre acusó al transitorio de actuar al margen de la ley y por eso incluso ni siquiera envió su papel de descargo, su informe de gestión a Julio César Trujillo. Sí, efectivamente, Carlos, y hago una precisión con respecto a la presentación. Se dice que fui cesado luego de una evaluación en la que hubo 52 denuncias. Fui cesado sin evaluación, no hubo evaluación. Pero se presentaron las denuncias ciudadanas. Tanto las denuncias como cartas de apoyo. Se presentaron 83 cartas de apoyo, 7 pedidos de audiencia por parte de personas y colectivos que apoyaban. No se concedió ninguna audiencia a esas personas. Y colgué mi informe de gestión en la página web, además de que 3 semanas antes había enviado el informe de rendición de cuentas a este propio Consejo Transitorio. Es decir, el Consejo Transitorio, cumpliendo con su reglamento, en donde dice que con la respuesta o sin ella, tuvo todos los documentos para evaluar, sin embargo decidió no hacerlo y procedió a cesar sin evaluación. ¿Una actuación similar tuvo con la Judicatura? ¿Esa animadversión a la que se refería Gustavo Yalc en su evaluación? Yo creo que todos nos damos cuenta, con un análisis medio, de que las evaluaciones no han sido sino un espacio donde ya de manera predeterminada todo estaba decidido. Cuando el propio presidente del Consejo Transitorio, desde antes de iniciar las evaluaciones, calificó con epítetos a las autoridades diciendo que haría que se fueran a sus casas y a la calle, sin duda alguna consideramos que ya la persona que evalúa no estaba pues en condiciones reales de poder evaluar. No ha actuado en su criterio como verdaderos jueces los transitorios. Me parece que esto ha sido político, me parece que ocurrió así. Hemos visto realmente un escenario político en donde además hemos hecho primar a la política sobre el Estado de Derecho. Hay que recordar con respecto a la primera pregunta que yo lo que he sostenido es que no puede haber democracia sin control constitucional y hemos llevado adelante todo un ámbito político sin que exista control constitucional desde el principio porque por estrategia se lo anuló. Parecería, doctor Araujo, que el proceso que ha realizado el transitorio está por fuera de todo un sistema de derechos bien estructurado y que se había defendido durante los 10 años del gobierno de Alianza País, como para espantarnos ahora de que ese proceso ahora se está trastocando. Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas, igual a los televidentes. Pues bien, vea, vamos a entrar y espero a lo largo de la entrevista hacer ciertas puntualizaciones jurídicas de lo que implica una interpretación constitucional sistemática, porque ante todo estamos en un Estado de Derecho donde el pilar básico, y pienso yo es el deber más elemental de todo funcionario público, es rendir cuentas. Ahora bien, a mí me preocupa algo. El Ecuador adolece del mal de creer que una institución pública es igual o equivalente a su autoridad. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de que el doctor Gustavo Yalc ya no sea el presidente del Consejo de la Judicatura, eso no extingue a la institución. Del mismo modo, si el doctor Rivadeneira ha dejado de ser defensor del pueblo, eso no quiere decir que el órgano lo que ellos reclaman es que en derecho no se ha transitado bien el mecanismo de defensa a los que ellos han apelado. Bueno, en derecho tenemos que centrarnos a la voluntad popular que tiene que ser interpretada a la luz de nuestras normas. Y nuestras normas avalan, ante todo, que se responda con lo que le dije, principio de responsabilidad. Y no evaluaciones a través de meras estadísticas o la remisión de informes donde muchas veces en el Ecuador se le reduce solo al porcentaje, no de la calidad de decisiones, no de la calidad de funcionarios que hemos tenido. Entonces hizo bien en sancionarse a Yalc. Más que sancionarse, y eso también hay que hacer notar,
No estamos ante un proceso administrativo sancionador lo que hace el Consejo de Participación Transitorio y se lo confunde toscamente. No es que se les está evaluando para sancionarles, no señor, es un proceso de evaluación en donde tal sí. Luego vamos a ver la cronología, se les da el reglamento, se les da el tiempo, presentan los descargos, se les da el tiempo para que ejerzan su derecho a la defensa explicativa de cómo ejercieron su función y luego el Consejo puede tomar la decisión de cesar o no de sus funciones. Esto no es por sanción, es un proceso evaluatorio. Ahora, Virgilio Hernández, lo que decía al principio del bloque Janine Cruz es que había una injerencia de la política dentro de la justicia y que Yalc, en cierta forma, demostraba o era el rostro de la injerencia correísta en la justicia. Por esa razón había que tomar esa decisión, entonces. Muy buenos días, un gusto gracias por la invitación, un gusto compartir con los panelistas. Mire, yo creo que aquí hay que ver los temas de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que efectivamente este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actúa al margen de la Constitución. ¿Por qué? Porque proviene precisamente de una consulta popular, que si bien es cierto el pueblo se pronunció, pero una consulta popular que carece de un dictamen obligatorio de constitucionalidad, según señala el artículo 104. Porque la Corte también se extramitió unos plazos y mire, observó hay esos un tiempos. reglamento muy claro de sustanciación de procesos y en función de ese reglamento no solo se ha dictaminado, se pretendía dictaminar lo que tiene que ver con la consulta, sino se han dictaminado innumerables Pero bueno, casos. luego la Corte ha avalado el proceder del transitorio, la majestad de este transitorio, como mismo lo recuerda la doctora Araujo. Sí, y vamos a conversar luego sobre el tema de la Corte. No quisiera dejar de decir el elemento central. Okay. Al no existir dictamen de constitucionalidad, y no olvidemos que precisamente en la propuesta de dictamen que planteó la doctora Tatiana Ordeñana, se planteaban sobre esta pregunta 3 cosas fundamentales. Lo único que se aceptaba era que puedan ser electos mediante el mecanismo de elecciones. Segundo, no se permitía que exista el cese de los que conformaban, de los vocales que conformaban el Consejo de Participación. Y lo tercero, lo más importante, no se establecía poderes omnímodos para el Consejo de Participación Ciudadana. Eso es fundamental. ¿Y los tiene en su El criterio? Consejo no los tiene, porque Pero está actuando con poderes toda omnímodos. autoridad tiene que actuar en el marco de la Constitución y la ley. Sin embargo, está actuando. ¿Por qué? Y ahí hay un error conceptual de fondo. Si bien ellos devienen de un proceso de consulta, no fueron elegidos por el pueblo, fueron nombrados en ternas por parte del presidente de la República. No son poder originario, no son constituyentes. Por lo tanto, no pueden estar por encima de la ¿Y Constitución. la popularidad que tiene en este momento Julio César Trujillo como figura pública? Mire, por las cosas que ha hecho, las declaraciones que ha efectuado. Yo quiero señalar que sobre esto, no se puede, sobre un tema tan trascendente como el que tiene que ver con la institucionalidad, no hay cómo dejarse llevar por lo que pasa en el momento. Vamos a ver en el mediano y largo plazo, y ahí vamos a poder observar las profundas transgresiones a la Constitución, las profundas transgresiones al orden institucional que tiene el Consejo y los abusos en su actuación. ¿Abusos en la actuación del Consejo, Janine? Para nada. Yo una vez más ratifico que esta fue decisión del pueblo ecuatoriano, la Constitución lo permite, pero sobre todo nos llama la atención que ahora sí se habla de vulnerar la Constitución, se habla de que hay abusos. Y anteriormente, ¿por qué no criticaron esos abusos en los 10 años? Hay que señalar que las pruebas presentadas al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, 40 evidencias, donde desde la presidencia, secretario de la presidencia, en Memories Flash daban sentencias para que puedan justificar los errores a favor del correísmo. Ojo. Me parece inoportuno en este caso señalar de que el Consejo Transitorio está tomando decisiones equivocadas. Fue una respuesta contundente del pueblo ecuatoriano y es lo que nosotros estamos aplaudiendo, no como asambleístas, sino como una ecuatoriana más, porque tiene inclusive la popularidad del Consejo Transitorio casi el 70%. Queremos combatir la corrupción, queremos combatir la impunidad y es lo que se está haciendo. Ramiro Rivadeneira, y desde esa lógica y desde ese discurso de apoyo que tiene Julio César Trujillo y sus consejeros, hay un hecho que es evidente: haber pretender descorreizar la justicia y los órganos de control con esta evaluación. ¿Cómo entender ese mensaje político que del pueblo ecuatoriano, no solo en las elecciones, sino en la popularidad posterior? Mire, toda actividad política tiene que estar sometida al derecho. Se parte de una falacia de que el pronunciamiento popular es del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la Constitución.
las leyes, la jurisprudencia, los valores, los principios constitucionales. Pero durante 10 años nos acostumbramos a que el voto popular sea también el mandato quien popular. nos guíe todo el tema de construir una democracia, doctor. Pero no únicamente el mandato popular. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que atender el mandato popular en los términos en que fue concebido, pero no hay que superar a la Constitución en este sentido. Lo que sí ha ocurrido con el Consejo Transitorio, si me permite, por ejemplo, en el sentido de que haya suspendido concursos, no estaba en el mandato popular, en el sentido de que haya nombrado reemplazos de las autoridades cuando no se cumple con la ley, no estaba en el mandato popular. Es decir, las autoridades deben respetar, de acuerdo al artículo 226 de la Constitución, el contenido de la Constitución y la ley. Nadie puede escaparse a eso. Bien, nos vamos a un primer corte comercial, seguimos el debate en Políticamente Correcto. Después del corte analizaremos en qué momento se han hecho reformas a la justicia. Siga con la señal de Coavisa. En este 2018 se cumplen 20 años de los planes de reformar a la justicia, marcados siempre por la injerencia política. Veamos. En la consulta de 1997, Fabián Alarcón planteó una reforma judicial y el Congreso, liderado por Heinz Meller, reestructuró por última vez la Corte Suprema de Justicia. El Partido Social Cristiano de León Febres Cordero controló esa corte con 17 de 31 magistrados, que en el futuro se cambiarían a través del sistema de cooptación. Los escándalos por la justicia social cristiana motivaron a que en diciembre del 2004, el presidente Lucio Gutiérrez, con apoyo del roldosismo, PRIAN y MPD en el Congreso, destituyera a esa corte vía resolución. Así nació la Pichicorte que trajo por pocos días a Abdalá Bucaram. Por esa decisión cayó Gutiérrez en abril del 2005. Y las nuevas autoridades crearon una nueva Corte Suprema con veedurías ciudadanas y el apoyo de Naciones Unidas. En octubre del 2008, la Constitución de Montecristi bajó de categoría a la Corte Suprema de Justicia al nombrarla Corte Nacional, con solo 21 jueces que fueron reasignados vía sorteo. La consulta del 2011 permitió al presidente Rafael Correa meter la mano en la justicia, reestructurando el Consejo de la Judicatura, que cambió todo el sistema judicial en el Ecuador. Finalmente, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cesó al Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Yalc, bajo el argumento de tener cercanía y conflicto de intereses con Correa. ¿Cuál será el futuro de la justicia en el Ecuador? Bien, doctora Araujo, ¿qué garantías hay de que la próxima reestructuración de la justicia no repita todos los viejos problemas que arrastramos desde el año 98? ¿Por qué esta vez sí tiene que ser diferente a las anteriores? Bueno, ¿qué garantías tenemos? Pienso que ninguna, más que la participación de los ciudadanos que siempre estén alertas a cómo se ejerce el poder. ¿Y Julio César Trujillo es una garantía? Mire, una vez más voy a apelar a que el Consejo de Participación Ciudadana y la misión que tiene no podemos personalizarlo en Julio César Trujillo. Es el órgano como tal al cual se le otorgó el poder para que evalúe y de considerar lo necesario, cese autoridades y proceda luego al nuevo nombramiento. Ahora bien, en el Ecuador tenemos que tener en cuenta qué es lo que supone una propuesta de cambio. Tiene fases. Tiene una fase de intenciones, de acciones, pero de resultados. Y yo creo que hacia eso queremos ir. Como decía el doctor Hernández, no hay en nuestra estructura poderes omnívodos, y concuerdo, pero tampoco hay funcionarios intocables. De ahí que tenemos que tener presente, hay intenciones, se está caminando. Pero esas intenciones, doctor, esas intenciones funcionan cuando de momento no se sabe quién va a reemplazar a ese actual Consejo de la Judicatura. Se supone que van a nombrar un administrador, porque quizás lo más práctico es hacer un concurso definitivo. Pero esos vacíos nos están abocando a una suerte de improvisación, que sería algo similar a lo que han pasado en otras ocasiones. De ahí que se apela a que las funciones tan delicadas que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se le ejerzan de la manera más diáfana posible para que la ciudadanía vaya acompañando el proceso. Por ejemplo, van a cambiar las autoridades. Hay algunas que están cesadas. Lo menos que esperamos y exigimos es que haya una convocatoria pública a concursos transparentes. En el Ecuador estamos hartos de sentir que hay ciudadanos privilegiados
que mientras se alíen con el poder de turno van a acceder. Y eso ocurrió aquí en el Ecuador. Ha ocurrido Toda y la no vida. solo los últimos 10 años. Lamentablemente, venimos en un esquema de pensar que el funcionario público accede para servirse del cargo, cuando es todo lo contrario. Virgilio Hernández, ¿se equivocó el correísmo, se equivocó Alianza País con la administración de justicia? Lo que estamos viendo ahora, 7 años después de la consulta de 2011, ¿es la consecuencia de que no se hicieron las reformas debidas? Mire, creo que el elemento central es cómo logramos fortalecer efectivamente para que tengamos instituciones que sean capaces de sobrevenir a la influencia política, que siempre es una tentación. Y siempre hubo, ¿no Y es cierto? entonces, en la contextualización que ustedes hicieron en el reportaje, se puede ver que siempre ha existido esta tensión. Por eso yo creo que es importante ver los cambios que efectivamente han existido en estos años. Hay cambios importantes, hay cambios importantes. Cuando uno acude desde los mismos espacios físicos a todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, se da cuenta que hay cambios trascendentales. Cuando uno ve que hay acceso de personas que antes, por no tener capacidad económica, no podían defenderse, se da cuenta que hay cambios. Cuando se ve que se puede preservar mejor también los intereses del Estado ante las presiones de grandes grupos de poder económico o transnacionales que básicamente lo que hacían era presionar a los jueces para que fallen contra el Estado, aunque el Estado tenga razón. Pero, Virgilio, durante muchos años se cuestionaba la presencia social cristiana en las cortes y se decía que, bueno, los jueces se peleaban entre ellos porque había una mayoría social cristiana frente a una minoría de centro izquierda que más o menos intercalaba el poder. Pero luego llegamos a una justicia controlada por Alianza País de un 100%. Entonces, ese cambio me parece a mí que más bien terminó debilitando más la confianza en la justicia. Mira, pero cuando uno ve los datos, cuando uno se encuentra con los datos, más bien se ve que la percepción de la ciudadanía respecto de lo que pasa en la justicia se ha modificado. Yo no niego que pueda haber existido errores. Yo no niego que esos errores puedan haber existido. Los ha reconocido prácticamente hasta Alexis Mera. No, yo creo que ahí, y el presidente del Consejo de la Judicatura fue bastante claro, que el establecer tener una relación de amistad, si esa relación de amistad se basa en principios y valores, no tiene por qué condicionar. ¿Cuántos de nosotros podemos tener relaciones de amistad con personas que no necesariamente coinciden con nosotros política e ideológicamente? Y eso no implica que actuemos como él. De que Arbito y de Yalc hayan sido ministros de Rafael Correa, no son una razón más que suficiente como para haber sembrado dudas y que esa sea una razón suficiente como para que haya un castigo ejemplar y se diga no más estas amistades que llegan a controlar poderes tan importantes como la justicia, doctor. Vea la palabra que usted ha utilizado, la palabra castigo. Esto es precisamente a lo que no podemos llegar, castigo. ¿Qué es lo que busca una democracia? ¿Qué es lo que busca un Estado de Derecho? Que pueda existir instituciones lo suficientemente fuertes, exacto, que no haya intocables, que existan instituciones fuertes y que además todas las personas puedan tener derecho al debido proceso. Perfecto. Si no hay debido proceso, no se está haciendo justicia, no está buscando. Yanine Cruz, ¿hay la posibilidad de cambiar la justicia esta vez? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que decirle al pueblo ecuatoriano que tiene que tener confianza. ¿Y cómo podemos lograr esa confianza? Con independencia. Es verdad, se arreglaron las infraestructuras del Consejo de la Judicatura, pero lamentablemente las sentencias hablaban de cómo eran presionados los jueces mediante la familiaridad o la cercanía con el gobierno. Por eso es indispensable. Virgilio Hernández cree que eso no ocurrió. Mire, tenemos tantos procesados, perseguidos políticos, comunicadores sociales censurados. Hay confianza en la justicia, dicen, de parte de los ciudadanos. Ahora, en este Consejo Transitorio, por supuesto, porque fue el pueblo ecuatoriano No, me refiero a la justicia anterior. Esos son los indicadores que da Nunca más se puede Virgilio meter la Hernández. mano en la justicia. Y ojo, lo que ellos señalan es verdad. Acaba de decir algo importante, dice, siempre hay tentaciones. Sí, por supuesto, pero cayeron en esas tentaciones. ¿Y cómo podemos decirle a los ecuatorianos que podemos mejorar estas condiciones? Primero, que se hagan concursos, obviamente, ciudadanos, pero que sean como requisito, pues, abogados, no que vengan diseñadores gráficos como se dio en este proceso, que no tengan para nada cercanía con el gobierno actual. Y lo más importante, que ni siquiera sean dirigentes de organizaciones políticas. ¿Por qué cree usted que ganó un concurso la prima del expresidente Rafael Correa Delgado en una notaría? O, por ejemplo, me parece terrible saber cómo se burlaron del sistema y cambiaron una sentencia
Bien. Ese fue realmente Sigamos el panorama con el debate. político. Ramiro Rivadeneira, ¿usted se sintió presionado por el poder? ¿A usted el poder lo presionó durante los años que estuvo en ejercicio en el cargo? Jamás. No tuve ninguna presión. La presión social y la presión política siempre existe en todo cargo público, pero jamás tuve ninguna presión Pese a directa. que su antecesor, el ex defensor Gutiérrez, cuestionaba el trabajo que realizaba usted y la defensoría. Y a mí me parece que Fernando Gutiérrez hizo un gran trabajo y continuamos una línea directa de defensa de derechos. No hubo ninguna presión en ese sentido. Pero yo quiero decir algo con respecto a lo que se está mencionando, que me parece que es muy importante porque no se lo está mostrando en la sociedad. Estamos absolutamente de acuerdo en que la clave está en emprender procesos de selección de autoridades que sean transparentes con participación ciudadana. Pero ¿cómo vamos a lograr eso si en este preciso momento hemos aceptado que un consejo transitorio vaya a elegir a las próximas autoridades definitivas? Es decir, un consejo transitorio va a elegir Consejo de la Judicatura los próximos 6 años, seguramente Corte Constitucional los próximos 9 años, Fiscal los próximos 5 años. de acuerdo al proceso del año y medio que tienen ellos en el cargo. Eso y para que un proceso sea transparente, lo mínimo es respetar la Constitución. Bien. La Constitución dice, si me permite un momento... Me voy a un corte comercial, hablemos de eso en el siguiente bloque. Con mucho gusto. Ok, nos vamos a un corte comercial. El presidente Lenín Moreno ordenó la desclasificación de los archivos de los casos Balda, Gabela y Lara, que habrían tenido un tinte político del gobierno anterior. Regresamos con el debate en Políticamente Correcto. Esta semana el presidente Moreno dispuso la desclasificación de 2 casos polémicos ocurridos durante el gobierno anterior, Fernando Balda y Jorge Gabela, y pidió a la Defensoría del Pueblo analizar el caso Galo Lara. Veamos. Caso Balda. En octubre del 2009, Fernando Balda huyó a Colombia tras ser demandado por el gobierno de Rafael Correa por difundir noticias falsas alarmantes. En octubre del 2012 lo intentaron secuestrar, según informaron medios colombianos. Finalmente Rodrigo, un taxista, confirmó que gracias a uno de sus compañeros habían logrado frustrar un secuestro. 3 meses después, Balda fue deportado y cumplió una condena de 3 años. Pero la justicia colombiana sentenció a sus secuestradores, quienes reconocieron a un policía ecuatoriano que habría participado en el delito. Luego de las nuevas investigaciones, el fiscal Edwin Pérez Reina calificó el caso como un crimen de Estado. Fue un delito que ha sido cometido desde el Estado porque ellos en sus condiciones de funcionarios públicos actuaron, ordenaron que se realice el cometimiento de un delito de plagio. Existen documentos que así lo están demostrando y que lógicamente existen unos cheques en donde se han pagado con fondos públicos. Fueron vinculados Pablo Romero y Fausto Tamayo, directores de inteligencia de la época. Y el martes pasado, Romy Vallejo, exsecretario de la SENAIN, habría reconocido que fue a Colombia por pedido del expresidente Correa. Caso Gabela. El general Jorge Gabela fue asesinado en su casa en diciembre del 2010. Como comandante de la Fuerza Aérea, se opuso a la compra de los helicópteros Druf de fabricación india por $45 millones. Lo único que se ha hecho es prevenir y mantener los intereses de la institución y del Estado. 4 de las 7 aeronaves se accidentaron, dejando 3 muertos y varios heridos. Según informes del Ministerio de Justicia, el asesinato a Gabela fue por delincuencia común. Sin embargo, el perito argentino Roberto Mesa señala que el informe presentado no es el que él realizó. La viuda de Gabela, Patricia Ochoa, exige la verdad. En eso está. Se va a verificar la existencia de ese informe aquí, porque en nuestras insistencias, en los 2 fiscales anteriores, nunca tuvimos respuestas al respecto. Pero se va a comprometer a investigar el señor fiscal. Desgraciadamente, hay varios delitos que se cometen cuando se altera un documento. Y dice que su esposo denunció haber sido perseguido y amenazado. Caso Lara. El ex asambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara, cumple una condena de 10 años por ser cómplice de un múltiple asesinato en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Lara pidió asilo político a Panamá, que fue revocado a los pocos meses. Intentó huir y fue detenido en Costa Rica. Soy perseguido político del gobierno de Correa.
Su defensa asegura que el proceso está lleno de irregularidades porque fue perseguido por el gobierno de Correa. Bien, Virgilio Hernández, y llama la atención que cuando hay estos cambios de reestructuración de la judicatura, de la justicia, cuando se está replanteando esta idea de justicia, empiezan a salir estos casos y comienzan a tomar nuevos giros. ¿Qué cree usted que busca el presidente Moreno con ordenar la desclasificación de los casos Balda, Gabela y pedir a la Defensoría el tema Lara? Vea, creo que aquí hay dos temas fundamentales que debemos topar. El uno es efectivamente lo que puede pretender el presidente Lenín Moreno. ¿Qué puede pretender? Eso ya está muy claro. Ahí hay un objetivo político. ¿Cuál y es ese ese objetivo político? Es la persecución al correísmo y la persecución también a todo lo que fue el gobierno hay del un afán expresidente Rafael persecutorio Correa. en la decisión de desclasificar esos documentos. Por eso yo le digo que hay que separar dos cosas. Una son las intenciones políticas del presidente Lenín Moreno, no solo con esto, sino en todas y cada una de sus actuaciones. ¿Qué es lo que quiere Moreno con Correa? Aquí, desde que yo diría, desde la propia meses atrás ya, hay un interés político muy claro. Ese interés político del actual presidente es básicamente acabar con la figura política de Correa y políticamente también con lo que ellos denominan el correísmo. ¿Una orden de detención? Pero entonces, aquí viene un elemento importante. Estas que pueden ser las pretensiones del presidente Lenín Moreno, tienen que estar alejadas de la actuación de los órganos judiciales. Esto me parece importante. Si efectivamente estos dos elementos se mezclan, entonces lo que tendríamos es que la justicia está actuando, y no solo la justicia, digamos, la fiscalía, la que se ejerce a través de las cortes, sino también lo que se hace a nivel administrativo. Hay una persecución sistemática. Pero lo que no se puede permitir ni se puede admitir es que los operadores de justicia, administrativa o judicial, se conviertan en instrumentos de una persecución política y un objetivo político de cualquier gobierno. Janine Cruz, ¿por qué es importante aclarar estos casos Balda, Gabela, Lara, sin pensar que tiene un objetivo político que sea destruir a Rafael Correa de alguna manera? Bueno, primero hay que decirle a los ecuatorianos que Alianza País es el rostro de Rafael Correa. Y esto representa abusos a los derechos humanos, impunidad, y también desaparecidos en nuestro país, que afortunadamente este momento político ha permitido que se desglose esta información. Jamás se puede mantener secreta esta información cuando se trata de abusos a los derechos humanos. Mire usted, ¿qué pasó con el general Gabela? Por denunciar justamente la compra de estos helicópteros, primero fue destituido de su cargo, y lo que nos parece raro, el que ya había comunicado el atento, obviamente, de asesinato. ¿Qué pasó? Nunca investigaron. Ahora la lucha de la esposa del general Gabela va a dar resultado, porque el perito argentino, el señor Roberto Mesa, tendrá que responder, obviamente, bajo los 3 informes en donde claramente se revela. O sea, ¿hay una intención de la justicia de ocultar el verdadero sentido de ese informe, de ese tercer informe del perito Mesa? Por supuesto. A veces tienen miedo de decir las cosas por su nombre. El gobierno de Rafael Correa persiguió a muchos funcionarios, y en este caso tendrá que responder. Vamos a estar atentos de cuál es el informe que lamentablemente desaparecieron en nuestro país. Afortunadamente es un momento importante por la presión de los ciudadanos. En el caso particular del general Gabela hay mucha tela por cortar, pero hay la responsabilidad y tendrá que el expresidente Rafael Correa responder. Ramiro Rivadeneira, vamos en cambio al caso de Galo Lara. Esperaron a que usted se fuera de la Defensoría para pedir a la Defensoría que se inteligencie, que entienda bien cómo es la situación política de preso detenido de Galo Lara. Sí, y es un error, porque pero la Defensoría está para defender a esa gente. La Defensoría del Pueblo no es instancia judicial. Galo Lara tiene una sentencia. Pero ellos denuncian derechos humanos, violación a los derechos humanos. Galo Lara tiene una sentencia, y el único camino en derecho es que él pueda interponer un recurso de revisión si es que cree que las circunstancias han cambiado. Lo que están pretendiendo con la Defensoría del Pueblo es que pueda levantar un informe en donde, si detecta vulneraciones de derechos al debido proceso, que eso es un trabajo específico de la Defensoría del Pueblo, puedan con esto lograr un accionar Pero durante mucho jurídico. tiempo se denunció la violación de derechos humanos, la situación en la que él se encontraba en la cárcel. Durante mucho tiempo sus abogados decían que él era maltratado en la cárcel, primero en la Tacunga, luego a donde lo trasladaron. ¿Usted no se interesó por analizar ese caso más allá de lo político, sino al ser humano, un hombre diabético con tantos problemas de salud? Sí, efectivamente sí. Inclusive la Defensoría del Pueblo lo visitó en la cárcel de Cotopaxi. ¿Y todo estaba bien? Efectivamente, pero lo que digo es que en el ámbito de justicia los derechos se resuelven en los procesos
procesos judiciales. Y no se puede utilizar ninguna autoridad administrativa, ninguna institución administrativa para resolver estos derechos por fuera del ámbito de justicia. Así que se va a cometer un error en el momento en que se pide a la Defensoría del Pueblo que levante un informe que tiene que ver directamente con la participación de la justicia. Es complicado, es complejo entender que el presidente de la República pida una celeridad o pida unas nuevas transparencias en estos casos polémicos, doctor Araujo. Bueno, antes de contestarle su pregunta, no quisiera dejar algo que quede en el aire. Se habló de que ha habido cambios en la justicia, nadie los puede desconocer. Sin embargo, sí quisiera nuevamente apelar a la situación de que las obras públicas no son un favor, no son una dádiva de los gobernantes. Es lo menos que pueden hacer, construir edificios y demás. En el ámbito del libre ejercicio, y creo poder decirles cómo uno siente el cambio o no de la justicia, me permito decirles una pérdida de libertades, es una justicia del doble rasero. Hay procedimientos en los que claramente hay persecución hacia ciertas personas condenados por aplaudir y otros procesos en los cuales se nota claramente un blindaje en el sentido de que curiosamente los procesados Doctora, saben ¿y qué hacemos salir cuando el del presidente de la país República pide una celeridad en casos que tienen que ver el Estado? Y de hecho el mismo fiscal general, el que está ahora encargado, dice que el caso de Balda, por ejemplo, es un crimen de Estado. Bueno, a quien le compete pronunciarse es correctamente a Fiscalía, porque es el único órgano que puede llevar adelante investigación de delitos. Ahora bien, esta situación de transparencia, de que se desclasifiquen procesos, me parece interesante siempre y cuando, y vuelvo a insistir, no se quede en la mera intención, sino qué resultados vamos a obtener. Pues se puede pensar que el pedido de desclasificación se da porque precisamente la justicia anterior, la que comandaba Correa o Yalco, como queramos llamar, entorpeció la transparencia de esos casos. Es que yo creo que no se necesita ser presidente de la República, exasambleísta o esa autoridad. Se necesita ser ciudadano para ver que no hay una respuesta adecuada del Estado para dar a cada uno lo que le corresponde. Lamentablemente se ha afianzado el criterio de que en el Ecuador hay ciudadanos de primera y de segunda, y al parecer son los funcionarios públicos que incluso acuden a la justicia porque consideran que el honor se les vulneró. Y cuando estos casos delicados de trastoque total de derechos humanos han quedado relegados, han estado cubiertos de ese silencio y aquiescencia del poder. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que puede seguir este debate en Facebook en la cuenta oficial de Coavisa y en Twitter @Política Correcta. Volvemos enseguida. Bien, seguimos el debate en Políticamente Correcto. Doctor Rivadeneira, una vez que empiezan estos cambios en la justicia, que aparentemente hay un nuevo ambiente político en el país, empiezan a brotar un montón de denuncias por todas partes. Los estudiantes del Mejía, la familia de este estudiante Edison Cosillos, empiezan a hablar de que hay unos crímenes de Estado, que durante mucho tiempo la justicia evitó en pantanosos procesos. Y muchos de ellos, incluso usted debería tener responsabilidad por haber sido defensor del pueblo. ¿Cómo leer esta explosión de casos y de denuncias reivindicativas, en cierta forma? Mire, yo asumo mi responsabilidad por los actos y omisiones que pueda haber cometido en el puesto, pero lo que no asumo es que esta responsabilidad se establezca de manera política y mediáticamente. Es decir, tenemos cuestionamientos sobre procesos, bueno, revisemos los procesos, analicemos hasta dónde se llegó, qué se hizo, qué no se hizo, qué faltó. Y me parece que desde ahí hay que establecer las responsabilidades. Están hablando de delitos de Estado, de crímenes de Estado, doctor Rivadeneira, esas son palabras mayores. Con mayor razón hay que revisar los procesos, con mayor razón no hay que atender únicamente los pronunciamientos mediáticos y los pronunciamientos políticos. Cada vez que sean más mayores las palabras, más hay que revisar los procesos. Y esto me parece que es muy importante porque creo que hemos caído en una coyuntura política en el país en donde cada uno pretende tener la razón por sus afirmaciones y simplemente intenta eliminar o negar al otro por lo que piensa. Explosión de libertad luego de 10 años de autoritarismo, eso es lo que interpreta la sociedad este momento que se vive. Sí, lo que sí tenemos que tener pendiente es que esta explosión de libertad posiblemente nos está llevando a otro tipo de esclavismo. Y eso también hay que tener cuidado, porque lo que yo decía antes, el Estado de Derecho se tiene que respetar. Jamás el Estado de Derecho puede estar supeditado a situaciones políticas.
un país que supedita su Estado de Derecho a situaciones políticas es un país condenado al subdesarrollo. Bien, doctor Araujo, ¿cómo entender esta explosión de demandas de reapertura de juicios desde gente de la calle? Estudiantes del colegio Mejía que fueron golpeados por la guardia policial durante las protestas del 2014, del 2015. ¿Cómo entender esto en una estructura que no solo partió de una función judicial que aplique normas, sino normas pésimamente aprobadas por parte de la Asamblea? Porque no nos olvidemos, aquí nos hemos centrado cómo actúan jueces, fiscales, qué es lo que va a ocurrir, de qué hicieron y qué no hicieron, pero también las normas, con todo respeto. La parte punitiva se enfocó en quien pensaba diferente, pero lamentablemente no se ahondó, por ejemplo, en abuso de fondos públicos, en la transparencia por parte de los funcionarios. Hoy se entiende que se van a desclasificar casos emblemáticos, pero hay gran cantidad de procesos también que como abogados sabemos tenemos que estar prácticamente mendigando a la justicia por celeridad. Pero Ramiro Rivadeneira dice que no es así, que hay muchos de estos casos que se deben manejar con mucho cuidado porque pueden responder a un ambiente político distinto. Bueno, yo le hablo desde el punto de vista no casos emblemáticos y también en el libre ejercicio profesional, no como autoridad, no como defensora del pueblo, ni mucho menos. Hay casos de quienes no tienen voz, de quienes ni siquiera tienen acceso a que su caso sea públicamente notorio para exigir Pero justicia. ellos, ¿qué tienen que ver con casos dirigidos desde el Estado, desde el gobierno, que es un poco lo que se debate? Es que ese es el problema, Carlos, porque todos los casos judiciales deberían ser tratados igual. No solo los casos políticos son los que requieren la atención. Justicia requerimos todos los ecuatorianos. Por eso yo insisto nuevamente, me parece muy bien que se transparente flagrantes violaciones a derechos humanos. Y está bien, pero tenemos que encaminarnos a resultados para que esto no vuelva a ocurrir. Porque se lacera todo el Estado, la confianza en todas sus instituciones. No más funcionarios intocables, sino que mire usted como lo dice el doctor Rivadeneira, muy bueno hubiera sido, quizás usted indique todo lo que hizo la Defensoría en evaluación que pretendió hacer el Consejo de Participación Ciudadana, porque es un órgano principal de garantía de derechos humanos, el cargo que usted ostentó. Y ya le digo, ¿qué resultados hemos obtenido? Desde el modo de ver, no me interesan las estadísticas, sino la calidad de protección de los derechos. Virgilio Hernández, usted hablaba hace un momento de que estos temas pueden terminar en una persecución hacia el correísmo, hacia Rafael Correa. Pero ¿cómo empezamos nosotros a ver que piensan ya soltarse versiones como la del mismo Romy Vallejo, que reconoce que, por ejemplo, en el caso Balda se lo envió a Colombia para vigilarlo? ¿Cómo tiene que responder el Estado frente a estas denuncias? A ver, me parece que esto me ayuda a aclarar la idea que quise expresar en el segmento anterior. Yo no estoy en contra de que se desclasifique lo que se tenga que desclasificar, ¿sí? Una cosa son las pretensiones que pueda tener el presidente Lenín Moreno y otra es efectivamente lo que se tiene que investigar, que se desclasifique. En el caso Gabela, que efectivamente se investigue nuevamente, en el caso Balda, que se hagan las investigaciones, pero para que podamos tener certeza de que lo que se está buscando es justicia y no venganza, se tiene que seguir el debido proceso. Esto me parece que es fundamental. No es, de lo que entiendo yo, una declaración de Romy Vallejo. Entiendo es lo que dice el señor Balda, que a su vez dice Romy Vallejo. Por eso es fundamental la actuación de los órganos judiciales. Me preocupa las declaraciones que pueda hacer el fiscal, tiene que tener mucho cuidado porque son casos que están investigando. ¿Cómo un fiscal puede adelantar criterios respecto de una investigación que está llevando adelante? Es muy complicado que realice eso. Y por ello, le digo, para poder asegurar para todos los ecuatorianos, no solo para quienes estuvimos vinculados en el gobierno anterior, hay que establecer el debido proceso, sino para todos los ecuatorianos. ¿Es importante que el país investigue todo lo que hizo Romy Vallejo, toda la plata que se manejó a través de la CNI, todos los casos que están sueltos, que no se han logrado esclarecer? Que se investigue. El descuido de la frontera norte por parte de la CNI. Que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Y hay que también diferenciar. Lo que está pasando en la frontera norte ya no se puede seguir culpando. Están más de un año y sin embargo no pueden resolver el tema de la frontera norte. Por eso, para que se investigue, hay que superar este momento de los falsos positivos mediáticos. Aquí, ¿qué es lo que hace? Y para eso recuerdo lo que decía el presidente el jefe de gobierno español, Zapatero, que no es papel
de los presidentes perseguir, que eso es papel de la justicia y que para ello precisamente se debe seguir el debido proceso. Si no hay debido proceso, no hay Estado de Derecho y no hay democracia. Mira, con todo respeto al ex asambleísta Virgilio Hernández, lo que ustedes no hicieron en la asamblea anterior, hoy lo estamos haciendo, presionando quizás sí, pero gracias también a las investigaciones de los periodistas. ¿Por qué en su momento no pidieron la desclasificación de estos temas importantes? ¿Por qué no hicieron en su momento esto? Ahora estamos analizando todo lo que ustedes silenciaron. Y me parece ¿Con intención política? Por supuesto. Dígame, Carlos, pero eso le preocupa a Virgilio Hernández, a Ramiro Rivadeneira. ¿Quiénes son los únicos que están ahora elevando la voz, que están siendo perseguidos? Los que son parte, pues, del ex gobierno de Rafael Correa. Ahora, pues, ya están cambiando nuevamente de partido político, pero representan justamente a ese abuso del pasado, que hasta el día de hoy no se ha buscado lamentablemente los responsables. La presión ciudadana va a dar obviamente también con aquellos pésimos funcionarios y exasambleístas que con la omisión o el silencio fueron ¿Cómo cómplices? evitar que se politice en extremo esta sed de justicia asambleísta? Porque Vea, eso puede ocurrir. La independencia es clarísima, que tiene que existir. Antes el fiscal Vaca, ojo, asesor particular del expresidente Rafael Correa, jamás obviamente iba a criticar a su compañero, a su amigo cercano. Hoy tenemos un fiscal y me parece realmente inadecuada las palabras que diga, cuidado al fiscal actual con las declaraciones que hace. Déjenlo al fiscal que haga lo que tenga que hacer. Nosotros vamos a estar vigilantes de que cumplan su papel protagónico, que es vigilar que se cumpla el respeto al debido proceso, pero también a los derechos humanos. ¿Hay un cambio en la justicia desde su punto de vista? Claro que sí. ¿Hay menos presión? Hay menos presión y sobre todo hay que responder a que esto obedece a lo que quiere la mayoría de ecuatorianos, justicia. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con la etapa de conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Ramiro Rivadeneira, ¿la reestructuración de la justicia por parte del Consejo Transitorio ha sido políticamente correcta? Políticamente correcto es atender a la voluntad ciudadana en el marco del derecho, de las normas constitucionales y de las normas legales. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha evaluado a las autoridades y va a designar a próximas autoridades definitivas sin atender la normativa máxima ecuatoriana, que es la Constitución. Yanine Cruz. Considero que es importante recordarle a los ecuatorianos que se está cumpliendo lo que el pueblo ecuatoriano manda. Y aquí a los pésimos funcionarios, a los que no fueron responsables, tienen que obviamente ser evaluados y salir. Con todo respeto al ex defensor del pueblo, solamente basta recordar el tema de la violación que se dio en el pueblo Saraguro, que nunca existió un seguimiento para sancionar ese abuso a los derechos humanos. Cuando no se es responsable, no se tiene que estar en las funciones públicas, porque no se está respondiendo a la petición de todos los ecuatorianos. El Consejo de Transición y de Participación Ciudadana es legítimo. La Constitución ampara ese proceso de poder depurar los malos elementos del Estado. Virgilio Hernández, ¿qué es lo políticamente correcto? Mire, voy a aceptar por 30 segundos que algunas de las actuaciones que se hicieron en el pasado estuvieron mal. Sin embargo, ahora me parece desconcertante lo que señaló la asambleísta Yanine Cruz en el sentido de que sí hay intencionalidad política y que se justifica la persecución. Por eso entonces se explica que todos en la asamblea saben que hay un contralor cuestionado en su origen y nadie hace nada. ¿Se justifican las actuaciones persecutorias de los órganos de justicia? No. Y no puede ser un indicador la popularidad. No olvidemos, el presidente Moreno hace un año tenía 78%, ahora nos llega al 40% de popularidad. Aquí lo que hay que buscar, básicamente, es que exista justicia y para eso debe haber debido proceso. Todo lo demás es persecución. Paulina Araujo. Es políticamente correcto y pienso que es éticamente necesario. El Ecuador necesita que de una vez por todas se sepa que no hay funcionarios privilegiados y todos los funcionarios o exfuncionarios responden por acciones y omisiones. Si hay que transparentar, esto tampoco es un favor, es un deber de las actuales autoridades nos muestren a los ecuatorianos qué ocurrió. Pero no solo eso, queremos ver resultados. Si se abusó de la confianza del Ecuador, si se utilizó malas instituciones, queremos encontrar a los responsables.
que paguen sus penas y ante todo le den la cara al país. Insisto, el poder es temporal y cuando se lo ejerce es a favor de todos, no servirse del cargo, mantenerse siempre alerta a la ciudadanía, mantener esa evaluación permanente para no volver a repetir los errores del pasado. Y han pasado 20 años desde que este país se propuso construir un sistema judicial probo, eficaz e independiente. Pero todas las fórmulas que se han ensayado, desde las consultas populares, las vedurías internacionales o las mayorías legislativas, han fracasado, pues no ha habido político de turno al que no le haya interesado controlar la justicia. Julio César Trujillo y sus consejeros transitorios tienen un reto fundamental: dejar al país un sistema judicial renovado e independiente, para que todos lo respetemos y le demos estabilidad. Los meses que se vienen son fundamentales, ahora que la justicia comienza a estudiar las denuncias más complejas del mandato correísta. Hasta el próximo programa. Así cerramos este programa. La siguiente semana, el mundo estará futbolizado por el Mundial. Por ello cambiaremos de horario, pero seguimos con los análisis políticamente correctos. Nos vemos el próximo domingo, 12 horas.